buenos días, tardes, en este frenético, alucinante mes de julio. Este programa, debemos de decirlo, es improvisado, con la frescura, pero también con los riesgos que conlleva, porque una palabra que no está en su lugar, un concepto erróneo, como el que está pintando una acuarela, que dice, pincelazo dado, ni Dios lo quita. Y aquí cambiamos todo el panorama, porque hoy, este martes, fue un día muy especial, porque resulta que en la mañanera, este martes 18 de julio, en la mañanera, el señor presidente, el gobernador constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, la virtual gobernadora, la maestra Delfina Gómez, y el regente de regente, estoy todavía hablando de hace muchos años, y Martí Batres, que preside el gobierno del Distrito Federal, anunciaron con bombo y platillo el próximo funcionamiento del Tren México-Toluca, que en esta miscelánea, en este programa, hemos hecho continuo énfasis, porque viajar de la capital del estado a la de la nación, o viceversa, era un tormento de tántalo. Antes te hacías 1 hora, ahora da toda la vuelta, 2 horas y tanto, y anuncian que en unos minutos se llegará, que va a haber más o menos 200 a 300 mil viandantes. Es una gran noticia que me lleva a hablar, a filosofar, a cuestionar el Estado de México. La maestra Delfina Gómez, sostengo, se sacó la rifa del tigre, porque les voy a dar un dato espeluznante. Hagan la división entre 130 millones del total, entre 18 millones de Edomex, y se encontrarán con que 1 de cada 7 mexicanos es mexiquense. 1 de cada 7. Agréguele el Distrito Federal. Caray, ¿cuánto? Un cuarto de república está aquí metida. Entonces, ese ferrocarril, ese tren rápido, es el principio de decir que la maestra va a tener tantos problemas. El crucigrama está tan difícil de resolver que, jugando y analizando, dije, ¿cómo podrá quitar la podredumbre de un siglo? Aquí es el centro, el núcleo, la base del grupo Atlacomulco. Y no lo puedes quitar de un plumazo. No se puede ir de un momento a otro. Entonces el primer problema es cuidado con los colados, porque son tan hábiles los prianistas que al rato se da al traste con todo cuando veamos que los apellidos tradicionales están colaborando con la maestra. Y yo les voy a decir algo. Yo fui maestro estatal, la maestra Delfina igual, y sabemos cómo se las juegan, pero puede que ella no lo sepa tan a fondo. ¿Por qué? Porque fue de la élite. Fue directora de la escuela Nezahualcóyotl, la más grande tal vez del estado y la más importante de Texcoco. Y yo les voy a platicar, un maestro es un líder natural y una directora, por supuesto. Y fue subiendo,
como es lógico, adherirte a Morena y con la simpatía, vamos a decirlo, del señor presidente de la República. Porque cualquiera darse cuenta de que no es lo mismo el trato que le da a la maestra que a Fernández Noroña, por decir, o a Monreal. Entonces, aquí viene la primera cosa. Toluca es la nuca de un centro a nivel nacional que gobernó, desde Isidro Fadela hasta Peña Nieto. Yo lo anoté en un libro que se llama Balazos en la Noche, que la muerte de Alfredo Zárate Albarrán, que no pertenecía al grupo revolucionario, sino a la Federación Socialista de los Trabajadores, cambió todo el panorama. Y empezaron. Isidro Fadela, que entró violando las dos constituciones, la federal y la estatal, y luego dejó Alfredo del Mazo Vélez, que se repetirá el apellido 3 veces, otras 2 veces, y así. Entonces este grupo está tan enquistado que es el primer problema. Y yo hacía una comparación lúdica. ¿Y qué tal si la maestra le hace como Andrés Manuel? Por principio no podrá hacer las mañaneras, porque quien quede y si no las hace, adiós mi gabán. Las mañaneras es un milagro político. Las mañaneras viene siendo un invento genial que desenmascara, que informa, que forma opinión, que nos dice la verdad de lo que sucedió, que nos da clases de historia, patria, etc. La maestra tendrá que hacer, pero no la mañanera, la vespertina. Y primera pregunta terrible, ¿tendrá los arreos? Y 2 veces a la semana tal vez, porque diario es la muerte. Pero tiene a su favor que aquí no están los Loretitos, los Brositos, aquí no tiene a López Dóriga, aquí no tiene a Riva Palacio. Aquí la prensa estuvo tan callada, la prensa escrita, que da vergüenza. Y yo que formé parte de ella. Díganme figuras, disidentes, mentes pensantes. No, y si las hay, en periódicos que venden 3 o 4 a la semana. Entonces ahí está bien. Pero viene a la televisión. TV Mexiquense tuvo, para que ustedes lo sepan, entre otras gentes, a Ricardo Alemán, el que le deseó la muerte al presidente. Tuvo a Muñoz Ledo en su programación. Dígame cuándo la UAM tuvo a sus brillantes mentes pensantes en mesas redondas. Díganme ustedes cuándo fue a crítica, cuando la TV Mexiquense de mucho poder de veras elevó el valor del Estado, más difuso, diferente, polifacético y variopinto de la República Mexicana. Porque imagínate un suriano de Temascaltepec con un habitante de Satélite, por decir, o las arboledas de Tlalnepantla con lubianos, nada que ver. Entonces, TV Mexiquense es otro reto. Radio Mexiquense, apenas escuché un programa de frente donde el par de malos comentaristas no dejaron pie con bola en contra del presidente de la República. Ya estamos hablando de que en la vespertina, ¿quiénes tendrá? Ahora, no se vayan a venir los de Reforma o el Universal a cuestionarla porque, ¡ay caray! Son huesos muy duros de pelar, ¿eh? Tenemos el Tren Maya. Yo empecé el programa diciendo que el México-Toluca ya va a ser realidad. Pero ¿qué tal pensar en comunicar al sur del estado? Imagínense las maravillas que tenemos. Pueblo que vayas, pueblo desconocido. He dicho
que el estado más poblado, que es el Estado de México, es el que menos publicidad y conocimiento de él se tiene. Tú vas, que digan que soy de Pénjamo, vete a Veracruz, a donde vayas, los artistas, los mandatarios, los creadores son conocidos nacionalmente. Aquí tenemos 18 millones y díganme ustedes quién diablos conoce a los poetas del Estado de México o de Toluca, ya para no decir en Toluca, que tenemos. A ver, cualquiera que te diga quién fue José Luis Álamo. Cero. Necesitamos que el Estado de México, y por decir algo, la danza de los archileos de San Martín de las Pirámides, la conozcamos en Toluca. O las fiestas que hacen en San Andrés Cuezcontitlán, o una boda de Huichochitlán aquí a 5 minutos. Esta es una dispersión tal que se refleja en Morena. En Morena estoy encontrando que connotados turistas ya se están metiendo. No sabemos ni quiénes somos. Nadie sabrá lo que estoy yo diciendo, siendo de Morena, si no se llega a la gente, si no nos unimos, si no, como dije en un artículo que escribí, cuando menos que nos juntemos en la bombonera para ver quiénes somos, para siquiera saber qué ideología priva, porque parece que aquí, en Toluca, no ganó la maestra. Vamos a ver, hubo una especie de empate técnico tal vez, pero aquí viene la otra. El avión presidencial, el aeropuerto Felipe Ángeles, y aquí tenemos un gran aeropuerto sin uso. El aeropuerto de Toluca es otra cuestión pendiente. Pero vamos a seguir viendo. La maestra debe de reunir a un grupo de excelencia pensante y de izquierda. Ah, caray, qué problema. Un excelente grupo de colaboradores de excelencia pensante, de creer firmemente en la 4T, tenerlos a su vera. Si no, esto va a naufragar. El PRIAN del Estado de México es el más poderoso, porque tiene empresarios multimillonarios. Porque en la zona del Valle de México hay industrias que se equiparan a las del norte y en algunos casos le gana. Porque la zona industrial México-Toluca, no crean que está en pro de Morena. Yo les voy a poner un ejemplo. Estoy viendo quiénes subvencionan a los atacantes de AMLO y está Valentías Díez Morodo. Incluso tiene que ver el Deportivo Toluca. ¿Qué tenía que ver? Aquí va a aparecer hasta los jugadores. Aquí van a aparecer hasta los aficionados que vamos porque la victoria es nuestra. Y como él ve leyendo los que subvencionan, claro, arriba está la embajada norteamericana. Yo voy a hacer un cuentito de ciencia ficción. Imagínense un mapa colorido de la República Mexicana y cintilando el Estado de México. Se perdió. Ahora está de Morena. Los gerifaltes del mundo. Porque Claudio X González viene siendo empleado tal vez de Soros. Porque no manda el que está aquí, el que estamos viendo. Manda otro y otro y otro. Y como dice Jalife, ahora estamos viviendo una economía mundial. Ahora la geopolítica es la que manda. Ahora unos cuantos son los dueños del mundo. ¿Y ustedes creen que convenga que existan personajes como AMLO, que ocupa el segundo lugar después de Modi en popularidad y que va siendo copiado por algunos países de Centro y Sudamérica? ¿Ustedes creen que exista otro personaje que a Sudamérica le dé a la gente
que más lo necesita trabajo y anhelo de vida, a los jóvenes que los ponga a trabajar. Esa teoría que sostienen los mejores sociólogos, hay que ver las causas, no el efecto. Aquí tan sencillo como decir, llega el fentanilo y pasa así porque allá lo piden a gritos. ¿Por qué no se fijan en la educación que se le da al joven norteamericano para que no sea el consumidor? De ahí viene todo. Tan sencillo. No es difícil, así como hablé de que la educación mexicana se mejoraría quitándole alumnos a los grupos y dejando de vender dentro de las escuelas churrumais. Así de sencillo es esto. Lo que está haciendo López Obrador es único en la historia del mundo. Fíjense nada más. El peso, ¿en cuánto está? Fíjense nada más. Todos los ancianos, pobres y discapacitados teniendo dinero que les pertenece per se, no porque se los den los grandes ricachones de este país. ¿Cómo van a estar contentos los grandes empresarios que no pagaban? ¿Cómo van a estar contentos los curas de derecha que ahora están viendo que sus sermones es una bola de mentiras? Hagan de cuenta que en la mañanera López Obrador nos abrió un telón y vimos un México distinto. ¿Ustedes creen que alguien va a pasar como antes a admirar el gran mausoleo que en la entrada a Toluca tiene Jan González? ¿Ustedes creen que sus hijos, que son dueños de la Femex Food y 20 empresas más, van a ser loados en el futuro? Él desenmascaró y sigue haciéndolo. Lo que me preocupa es quién le siga, que tenga los tamaños de él, que siga la 4T. Como me preocupa la maestra aquí mucho, me preocupa el que continúe. Me preocupa el procedimiento también. Me preocupa que la oposición riquísima está lanzando dinero a diestra y siniestra. Ya perdieron el Estado y yo lo sostengo, ya perdieron todo. No saben ni lo que perdieron. No tienen ni idea de lo que perdieron. Vuelvo a repetir, 1 de cada 7 mexicanos es mexiquense. Ahí se acabó. Sí, pero ahora las corcholatas deben de ir con mesura, inteligencia y cuidado. Este fue el editorial que pasó un poco de tiempo, pero que era necesario. Y que lo tuvimos que improvisar y cambiar. Gracias a que maravillosamente se vio el tren. Un tren de más de 200 kilómetros por hora que nos va a comunicar con la capital del estado y a los del antiguo Distrito Federal. Los va a hacer que vengan a conocer lo que tenemos, que es mucho. Toluca no va a ser el villorrio lejano que era, sino que ahora, pues aunque nos duela, puede que sea otra alcaldía gigantesca más del distrito, pero era necesario. Ir a México ya no va a ser un sufrir, sino va a ser un placer. Ojalá todo se cumpla, pero esos peros que quedan, que no entre la oposición mañosa, sutil e inteligentemente. Gracias. El cuento tiene ciencia ficción y realidad, pero a veces la realidad supera la ficción. Santiago Krill ha sido caricaturizado, ha sido comentado en diferentes formas, pero a mí me produce una especie de
lúdico, de gustoso placer decir que esto sucedía en las escuelas primarias. Y había una frase que decía: la está pagando el que no te la hizo. Cuando el grandote del salón te daba un coscorrón y te ibas con el más chiquito. Entonces, Krill es la imagen verdadera de la oposición. Mentir llorando. Mentir llorando. ¿Cómo es posible que yo ya sé que no quedé y todavía tenga la desfachatez de presentarme y en lugar de lanzarme en contra de los que eligieron a la señora, esté contra el que está haciendo más por México que nadie? Entonces, la oposición miente y al mentiroso no se le puede ver en ningún lado, al falaz, al cobarde. Santiago Krill es eso, la oposición. Alito es lo mismo, lo escuchas hablar e inmediatamente ves la falsedad detrás de la persona. Puede que esto convenga al triunfo de Morena, pero qué vergüenza tener una oposición así. Qué vergüenza que sabiendo que ya no quedaron, sigan haciendo la obra de teatro de la vida real y que, otra tristeza al canto, millones de mexicanos ni en cuenta. ¿Cómo es posible que no te des color, como dice el pueblo, de que detrás de cada palabra, de cada acción, de cada gesto, está la mentira? Cualquiera con 2 centímetros de materia gris se da cuenta, y me preocupan los que no se la dan cuenta. Yo sí justifico a los empresarios, a los que perdieron dinero, a los que no ganan, a los cucuzclanes, a los sacerdotes de derecha, sí. Pero yo no aguanto, soporto, creo en que parte del pueblo no entienda. He ahí el problema. Lo obvio, no entenderlo. Lo lógico, no captarlo. Lo real, que no entra al cerebro. Ese es el problema. Y yo he insistido en que el neoliberalismo, con el pasecito a la red del fútbol, con las telenovelas cursis, con los hermanos Ramírez que te meten rápido y furioso en toda la República, con los dueños de los medios de comunicación que, como decía Azcárraga, quién sabe qué le daba a los jodidos, hayan hecho tanta gente que no entienda. Y me refiero no solamente a los que no estudiaron, sino a los que tienen doctorados. Es increíble. No es que no les convenga, no entienden. El saber es saber leer la realidad. El saber es saber a lo que sabes saber. El saber es que tú estés consciente de lo que estás viviendo. Y ese, ¿qué? ¿Millones serán? Como dice el presidente, es de preocuparse. Porque más importante que comer es entender, saber, gozar y apreciar. ¿Cómo van a apreciar una obra de arte? Una pintura, el danzón número 20 de Márquez, las obras de Luis Barragán. ¿Cómo diablos van a apreciar un poema de Octavio Paz si no tienen la infraestructura? Si Televisa y TV Azteca los llenaron con La Rosa de Guadalupe, ¿cómo va a poder entender un ignaro las maravillosas pinturas de José María Velasco? Ese es el problema. Más que el primero que dije, es el segundo. Porque ganaron ahí
Ese es el triunfito que tienen los neoliberales, que les dejaron los medios de comunicación en sus manos, y yo soy seguidor constante de Andrés Manuel. Ay, de aquel que esté en contra de no querer a los pobres y demás, pero tuvo un gazapo. No quitarle los medios importantes a los ricachones. Ya había dicho el primero, estar con Lore de Mola del Diario lo hace famoso. Ya, decía una mujer, ódiame o quiéreme, pero me matas olvidándome. Ya. Y segundo, ser más enérgicos con estos infelices. Primer plano, ayer lo vi, es verdaderamente lastimoso que esté ahí Amparo Casar, que esté Sergio Aguayo, que le sigan dando tiempo, y tantos periodistas de provincia jóvenes tienen que sacar su hojita y repartirla. Ese es otro problema. Claro, es humano. López Obrador es ser humano. Y así como admira mucho a Madero, caray, que se ponga a leer el libro de Arellano de Justo Sierra de López Mateos. Se quitaría el sombrero y lo pondría ahí. Pero es difícil que todo salga perfecto. Lo que sí, ojalá el que venga le ponga un coto a todos estos infelices que siguen. Y ustedes dicen, no. Vayan al Valle de México, vayan a Catepec, vayan al centro. Todos están escuchando radio, y en una lanchería vas pasando y están atacando a López Obrador en la colonia Guerrero, en México. ¿Cómo no? Y ya dije cuántos son. 18 del estado y 13 del distrito, súmale. Por eso Cuadri le ganó, fíjense nada más. Esto es inaudito. Este Cuadri, que es homófono, ignorante, que dijo que desaparecieron a varios estados. Le voy a preguntar a Ismael, ¿a quién crees que le ganó? ¿A Pablo Gómez? No, ¿A quién le ganó? a Pablo, así dijiste bien, a Pablo Gómez, al que desde 68 está luchando con la izquierda muy bien. Cuadri le gana a Pablo Gómez. Horror. Cuidado. Eso es. Con esto es la terminación del segundo editorial para irnos con la literatura, con cosas más amables. Entramos a lo grato, entramos a lo agradable, a la literatura, y los voy a invitar a que los que quieran lean mi columna que se llama Rayito de Sol en Edomex, por Raúl López Camacho. Ahí vamos a juntar las dos cosas, Poder Edomex y miscelánea. Entonces, este es el último artículo, el que acaba de salir, antier salió apenas, y se llama Definociones. Aquí junto yo el buen humor y el juego de palabras. No son triques, son definociones. No definiciones, definociones. Bien, casinos. Son las casas de apuestas donde todos pierden menos el casino. Mota para el pueblo es marihuana, pero investigué y mota es un apellido vascuence que significa calidad. Entonces mota con mota sería hierba con calidad y estilo, una especie de golden. Ética, a ver qué les parece. Ética, cada quien sabe lo que carga en su moral. Notarios públicos. En
dotes privilegiados de un gobernador que por dar fe viven como rajas. Femex Food. Infelices vividores que te dan 3 torneos en uno. Bancos. Con los saberes ajenos se hacen cada vez más ricos. Religión. Negocio muy productivo que te maneja solo incertidumbres. Guerra. El modo más imbécil de dirimir diferencias. Desbandada. Es una novela revolucionaria maravillosa, recomendable, de José Rubén Romero. Pero también en la diáspora que se está dando en el PRIAM. Peluquería. Vuelan los cabellos y los chismes. Confesionario. El confesionario es un lavadero de errores. Ni sí, ni no, ni. Afirmación, negación y quién sabe. Pandemia. Doloroso y terrible modo de disminuir la población. Liebre. Liebre es quien no está prieso. Aviador. Ciudadano jubilado prematuramente cuyo mayor trabajo es cobrar. Realeza. Fehaciente prueba de la desigualdad humana. Muerte. Democrático finiquito del vivir. Celular. Necesario, importante artilugio para saber mucho sin vivir. Pajarero. Navega por las calles con sus aulas llenas de colores y trinos. Pedorrista, no periodista. Es aquel que le pagan por atacar y decir mentiras. PRD, perderé. Teleevasión, pantallita que nos sirve para paliar nuestras noches de insomnio. OEA, Organización de Organismos Estadounidenses Amafiados. Antinomia. El ricachón bebe de su Raimi Conti 1945 a sorbos. Un niño chapaneco bebe del charco que dejó la lluvia nocturna. Y aquí les voy a decir que cuesta 545,000 pesos cada botella de Conti. Con esto dejamos las definiciones y entramos, hacemos un cortecito porque vamos a entrar al cuento que involucra a unos ministros de la Corte ficticios, para que no tengamos problema. El cuento se llama El flatulento incógnito. Resulta que Soriel Muciño Treviño, vamos a poner el apellido Treviño mejor que Muciño porque Treviño es eminentemente norteño como era el ministro. Levantóse, vistióse y se fue a la corte.
Luego vengo, güeros, luego nos vemos. Este señor había llegado por inferencias lógicas de compadragos mutuos. Llegó a la corte y llegaron las y los demás. Con él eran 11. Se sentaron, se quitaron los abrigos, los pusieron. ¡Ay! El aroma de perfumes finos. Chanel número 5. Gentleman. Pusieron y llegó la presidenta de la corte y les empezó a repartir cartapacios. El asunto era muy importante, frenar al presidente, que en todo caso político anda, según ellos, metiendo cuchara, manos y pies. Empezaron a tomar el cartapacio, pero no he dicho que Treviño, antes de salir de su casa, tuvo el requerimiento de su cónyuge. Oye, Soriel, mira, ¿no has probado lo que se come aquí en el distrito? Te voy a dar las habas verdes, esplendorosas, con tantita salsita, en una tortilla, y te va a gustar. No, dame mi hamburguesa. No, ten. Se comió el taco con un gusto exquisito, tanto que pidió otro. Y ya para irse dice, toma agua. No, dice, aquí hay leche fría. Pues qué mala suerte, porque en este momento que está revisando el cartapacio, empieza a hacerle circo el estómago. Las habas y la leche no se llevan y empezaron en el estómago de Treviño a moverse y se le hace un gas que el experto en expulsar gases empezó a sacarlo. Bien, no se oyó casi. Y menos porque estaban dándole vuelta a las hojas. Dicen que aunque suene quedo, no dejará de oler un malhadado pedo. Y entonces esa serpientita fue llenando el salón de sesiones y uno que otro lo aceptó de mal grado pensando quién fue. Y el que sea que vaya, uno de los 11 es culpable. Y ya estaba Treviño viendo lo que sucedía, aunque de antemano ya sabía que tenía que aprobar que no hablara el presidente, pero él siguió leyendo cuando, maldición, se le va formando otro gas aún más fuerte, grande y poderoso. Dice, y ahora, y haciendo una obra de arte, Treviño fue sacando lentamente, casi sin querer, como apenas un gripiento probar un helado de limón, como aquel que quiere tocar a su esposa que lo odia, como quien ataca y no quiere. Y fue saliendo lentamente el flato, por no decir pedo, pero quién sabe por qué demonios, salió en mayor volumen y en una pestosidad tal que dejó chiquitos a los guacareros de Tepito, a los cagones terribles del mercado, y se expandió. Sí ocupó la sala, y entonces una que otra tos, una que otra gente ya no leía, sino estaba preocupado por el intenso olor a mierda, y a nadie se le ocurrió decir, compañeros, a ver, el que quiere ir al baño. Nadie, porque se convertiría inmediatamente en una especie de cuasi culpable. Lo dice porque él quiere ir. Y siguió. Y ya daban vuelta con coraje a la hoja cuando se va soltando el tercer pedo de Treviño. Peor, ya
fue el colmo. Juntó todos los miasmas sutiles de Santa Cruz Mellehualco, de todos los que recogen basura y se ensucian encima de ella. No tuvo igual el flato, el pedo de Treviño. Y entonces sí, ya hubo malestar. ¿Cómo de entre 11 que son los adalides de la justicia, hay un hipócrita cobarde que no lo dice? Hay un no presunto, sino culpable. Y entonces a una ministra llamada Gloria, estamos hablando de un cuento, Gloria, se le encendió el foco y dice: yo soy la valiente, yo, y pidió la mano. Y la presidenta la vio y vio la luz. Dice: ya alguien va, dígame. Y en el momento que iba a decir: por favor, el que esté aquí, haga a favor de salir, que se le viene lo que decían en la primaria. El que lo dice, debajo lo tiene y comerse lo quiere. Ya me convertí yo en sospechosa, me lleva. Sí, doctora, mire, yo lo que quiero decir es que si le pudiéramos dar celeridad al asunto que tenemos. Se le quedó viendo con ojos de furia. La presidenta le dice: para eso nos hizo a todos interrumpir. Eso es obvio, siéntese, vamos a continuar. Y siguieron. Y entonces Treviño dice: ay, creo que ya descansé. Mentira, error. Fue apareciendo otro gas que se venía y le dolía ya el estómago y el intestino. Dice: ¿para qué junté leche fría con habas verdes? Pero llegando a mi viejo, sí, él ya sin meter voluntad fue saliendo, pero no se notó porque todos estaban ya comentando y otros daban vuelta a las hojas y... Y entonces fue cuando la presidenta interrumpió todo, dio un golpe en el hermosísimo y brillante tablero de endrino que tienen ahí y dijo: miren, compañeros, voy a suspender la sesión y quienes quieran ir al WC, por favor, utilícenlo porque esto es insoportable. Pero me da vergüenza que entre los 11, entre nosotros, haya alguien que no lo quiso decir. Qué vergüenza. Suspendió y la primera que va yendo al baño es ella. Y todo el mundo dice: ella era. Y por eso pidió el receso. Ya no va a ser la ministra presidenta, sino la ministra pedorra entre nosotros. Al fin no sale de aquí. No sale de aquí. Todo el mundo al llegar a su casa fue lo primero que dijo. Fue ella, fue otra, fue otro. Y que aprovecha Treviño, decía: yo me salgo. Dio la vueltecita y vio que en Corregidora, junto a donde vendían uniformes, decía WC, 10 pesos. Dio sus 10 pesos, se quitó la toga, el birrete y echó todo el sobrante. Segunda, le habían dado su servilleta, se limpió, se lavó las manos, tengo que regresar rápido, se puso la toga. Todos vieron cómo salió uno como padrecito. Y sí, parecía un sacerdote que había salido con su toga y llegó. Y estaban todavía comentando de los que estaban en el baño y él llegó, se había comprado un chicharrón con chile para tener una coartada mejor. Entonces, diga, ¿qué pasó? ¿Tú crees, Treviño? ¿Quién hubiera creído de la presidenta? Pero otros hay allí. Yo no la defiendo. No la defienda. Así fue ella. Vieja pedorra. Sintió que su estómago se calmaba. Treviño fue el primero que se sentó a ver el cartapacio, fueron saliendo todos y volvió a la calma.
Como habían dejado las ventanas abiertas, salió todo miasma sutil y otra vez el Chanel 5, el Gentleman. Y sonriendo, volvieron a tomar el cartapacio, a leer lo que antemano ya habían aprobado y reprobado del presidente. Y entonces Treviño fue cuando se acordó de AMLO. Hay podredumbre en el poder judicial. Y dijo, pues como que le atinó. Y en esta ocasión vamos a terminar con algo que creo es original. La letra de unas canciones de su servidor que van a ser no cantadas, sino dichas. Son 3. Una se llama La vida se nos va. Otra se llama Juegos de ayer, que se los voy a enseñar. Y la última, bailamos un danzón. A ver cómo se oye. La primera se refiere a la efímera vida que nos tiene aquí. Se refiere al cachito de tiempo que estamos metidos en este mundanal ruido. Y empieza así. La vida se nos va. La vida se nos va. Es un soplo divino de casi nada. Un efímero instante de luz. Una brizna de polvo que navegó en el éter. Un pedacito de tiempo que como vino, se fue. Casi no fuimos nada. Uno entre billones de seres que fueron y son. Una celulita, un gen, un clon, una llamita escondida, un pedacito de ternura, no más. Pero en nuestra finitud, en esta inconmensurable vida, fuimos algo más. Fuimos eslabón de la eterna cadena de vida. Fuimos vida, que ahí estuvo y está. La vida se nos va. Es un soplo divino de casi nada, un efímero instante de luz, una brizna de polvo que navegó en el éter, un pedacito de tiempo que como vino, se fue. La segunda se llama Juegos de ayer y vamos a irlo sacando poco a poco. Esto voy a hacer un paréntesis, como dice el presidente, para los jóvenes que no jugaron, que se perdieron el maravilloso mundo de nuestros juguetes antiguos. Y dice así. Vamos primero a panear aquí para que se vean los juegos de 2 pueblos maravillosos. Uno es San Antonio la Isla y otro Santa María Rayón. Este es un regalo que me hizo la expresidenta municipal de San Antonio la Isla. Entonces dice así: para los que después estén, sepan que alguna vez aquí nacieron, jugaron, rondaron niñas hermosas, chavos audaces que aquellas calles llenaron de risas, de gritos, de luz. ¡Crash! Se astilla en astillas un ventanal. ¿Un rayo del mal? ¿Un genio fatal? No, fue un penalti mal tirado por nervioso chaval. ¡Clank!
Vuela la moneda, ¡paz! Vuela la tapa, pero más alto vuela el papalotito, que arañando a una nube quiere saludar a Dios. 5, 25, 45. No le das al valero, pero sí pones el trompo a mover. No puedes pegarle a la pelotita de béisbol, pero sí caminas al infinito en la tierrita y piedritas, rumbo a donde un charquito nos dará piedritas para llevar. Pero como ven, en el juego del amor perderemos o ganaremos. Pero aquí, como te vaya, mi buen. Juegos de ayer, donde a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3, parecieran celestes cantos que vienen de las niñas. Y en el quicio del viejo zaguán, una muñeca de trapo es arrullada por un querubín. Juegos de ayer, que una bombita de jabón tornasolaba el día, se deshacía y caía en gotita de nuevo y otra vez. Por eso, cuando a la noche, el manto de la noche, el barrio iba a tapar, se oía la querida voz de mamá llamando a merendar. Para los que después estén, sepan que alguna vez, niñas bonitas, chavos audaces, aquellas calles llenaron de risas, de juegos, de luz. Y por último, ¿bailas? Riacatán. Turururururu. Po, po, po. Señorita, ¿me concede, por favor, este danzón? Perdone usted, disculpe usted, pero la pieza que me pide a mi novio, que ahí viene, ya la vi. Y cuando triste regresaba a su lugar, que lo traen aquellos ojos de bella mujer. ¿Quiere bailar? ¿Desea bailar? Simón. Y el danzón los tenía sudaditos, pegaditos, apenas moviendo la cintura y los pies, de estilo, señor. Noches de danzón, de querer, de amar, de sudar. ¿Cómo te llamas? Inés. ¿Y tú? Ramón. Juárez nunca debió morir, hay de morir. Noches de danzón, de sudar, de danzar y de amar. Noches de danzón que con el dulce son abrir el corazón. ¿Estudias o trabajas? Las dos. ¿Y tú? Tambor. Juárez nunca debió. Noches de danzón, de querer, de danzar y de amar.
Noches de danzón, de abrir el corazón. ¿Me concedes la que sigue? ¿Qué? ¿Me concedes la que sigue? Simón. Tototototototón. Reacatán. Muy bien. Con Noches de Danzón terminamos el programa. Ojalá les haya gustado. Léanos, ya dije en dónde. Véanos. Y sobre todo, regresa, y me da mucho gusto, Convergencia, no, Divergencia. Divergente, de Ismael, que ahorita que está el caldero político hirviendo, tiene mucho que decir. Por su atención, por el gusto de haberlos tenido enfrente, Raúl López Camacho les dice muchas gracias.